Bueno, vamos a ver la propiedad distributiva entre expresiones de más de un término, porque ya vimos la propiedad distributiva con un número. Ahora vamos a ver en este caso una expresión conformada por tres términos multiplicada por una expresión que tiene dos términos. Para resolver esta multiplicación lo que hay que hacer es cada término de un paréntesis se multiplica con todos los términos del otro paréntesis. Como por ejemplo, ahí menos 3a cuadrado se multiplica con 6a menos a cuadrado. El segundo término de la primera expresión se multiplica con la segunda expresión completa. El tercer término de la primera expresión se multiplica con la segunda expresión completa. Y ahora lo que tenemos que hacer es cada una de estas distributivas ir realizando una por una. Es importante que coloquen siempre el término entre paréntesis y recordar que cada término, en el caso de ser negativo, corresponde al signo que siempre que lleva adelante. Por ejemplo, acá en la multiplicación que vemos ahora es menos 2a cubo se multiplica por 6a positivo. Siempre entre medio de todas estas multiplicaciones colocamos sumas y entre paréntesis colocamos de vuelta menos 2a cubo multiplicado por menos a cuadrado. Ahora, cada una de estas multiplicaciones son multiplicaciones de dos monomios como veníamos trabajando anteriormente. Es decir, que se multiplican los coeficientes 3 por 6, menos 3 por 6, que da menos 18, es importante que apliquen la regla del signo, y la parte literal, a cuadrado por a, se suman los exponentes, que es 2 más 1 me da 3. Esto hay que repetirlo en cada una de las multiplicaciones de monomio. Ahí menos 3 por menos 1 me queda 3 positivo, siempre aplicando regla de signos, y a cuadrado por a cuadrado me queda a elevado a la cuarta. Repitiendo esto en cada una de las multiplicaciones, entonces vamos a llegar a una expresión que contiene distintos términos, de los cuales lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos cuál de estos términos son semejantes para poder operarlos como y resta. En este caso, menos 18 a cubo se puede operar con menos 5 a cubo, porque los dos términos son semejantes. La operación que nosotros realizamos ahí es menos 18 menos 5, que me da de resultado menos 23. Y la parte literal queda tal cual, o sea, queda como a cubo. Otro término semejante que podemos operar es 3a cuarta menos 12 a cuarta. Entonces hacemos más 3 menos 12, que me da menos 9, siempre todo número con su signo de adelante. Y la parte literal que queda tal cual. Después, el 30 a cuadrado, como no tiene ningún otro término semejante para operar, queda como está, y lo mismo sucede con el 2 a quinta, que tal cual. Ahora, otra forma de ver también la multiplicación sin hacer el paso intermedio es directamente hacer la distributiva de cada término de la primera expresión con cada uno de los términos de la segunda. Es decir, por ejemplo, hacemos las flechas arriba indicando la propiedad distributiva y multiplicamos menos 3 a cuadrado por 6a. Y directamente podemos colocar el resultado. Nosotros podemos hacer, si quieren, el cálculo mental, que es menos 18 a cubo, que está marcado ahí. Entonces, van haciendo cada una de estas distributivas, menos 3 a cuadrado por menos a cuadrado, y van colocando cada uno de los resultados. Entonces, haciendo ahí el segundo término por el primer término de la segunda expresión, van a ir obteniendo cada uno de los términos del resultado. Entonces, esta es una forma más corta de hacer la propiedad distributiva en el caso de que tengan dos expresiones. Y el resultado que se llega es exactamente el mismo. Ahí ustedes pueden elegir de qué forma les queda más cómodo, que se sientan mejor. Bien, tomando esto de la propiedad distributiva, vamos a trabajar dos productos notables, que son el cuadrado de binomio y la diferencia de cuadrados. El cuadrado de binomio es elevar un binomio, que es una expresión que tiene dos términos, al cuadrado. En este caso tenemos a más b, que es una suma, un binomio, elevado al cuadrado es lo mismo que multiplicar a más b por sí mismo, que es lo que tenemos acá, a más b por a más b. Y ahí se vuelve a aplicar la propiedad distributiva. El a de la primera expresión se multiplica por el segundo paréntesis, o sea, a por a más b, y después el b se multiplica también por el segundo paréntesis, nos queda b por el paréntesis. Y ahí volvemos a aplicar las distributivas, a por a por b por a y b por b. A por a ya sabemos que es a cuadrado, a por b lo podemos dejar igual, y b por a le podemos cambiar el orden y dejarlo a por b para que sea igual, y b por b es b cuadrado. Luego se suman los dos semejantes, que son los del medio, que son los que tenemos acá. A por b más a por b son 2ab cuadrado, y así nos queda finalmente la expresión. En vez de tener que hacer todo el camino de todas estas distributivas, directamente podemos aplicar, cuando tenemos el cuadrado de un binomio,
esta fórmula. Y ahora vamos a mostrarlo en forma geométrica. Si yo tengo un cuadrado y este cuadrado está separado en un segmento A y un segmento B que conforman su lado, que es A más B, entonces el área de ese cuadrado es A más B, porque son los lados elevados al cuadrado. Bien, entonces este es el área. Y así dividido como lo tenemos acá, queda separado en 4 partes. Un cuadrado, que es A cuadrado, 2 rectángulos verdes de área A por B, y otro cuadrado chiquito que es B cuadrado. Y si prestamos atención, tenemos A cuadrado, que es el mismo término de acá, más 2 rectángulos de A por B, más un cuadrado que es B cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia de cuadrados, que es otro producto notable. Diferencia de cuadrados cuando tenemos una multiplicación de un binomio con su conjugado. Decimos que el conjugado es la misma expresión, pero cambiando en vez de suma con una resta. En este caso, A más B por A menos B. Lo que hacemos es también aplicar la propiedad distributiva del primer término del primer binomio con la expresión completa de la segunda expresión, o sea, es decir, A por A menos B, y hacemos B por A menos B, siempre con una suma cuando es una distributiva. Acá volvemos a aplicar la propiedad distributiva, A por A menos A por B más B por A menos B por B, aplicando regla de signos siempre. A por A es A cuadrado, menos AB queda como menos AB. Y acá recuerden que AB y BA es lo mismo, porque por propiedades de la multiplicación se puede invertir. Y B por B me queda B cuadrado. Entonces siempre en las diferencias de cuadrados, fíjense que el término del medio se cancela. Entonces cuando se cancela, me queda directamente el A cuadrado menos B cuadrado. Por eso se llama una diferencia, porque siempre queda un menos en el medio. Y diferencia de cuadrados porque me queda el primer término elevado al cuadrado y el segundo término también elevado al cuadrado. Bien, y ahora vamos a empezar con las operaciones combinadas. Es decir, vamos a empezar a mezclar todas las operaciones que ya vieron cómo se resuelven. Antes que nada, es muy importante que recuerden cuál es el orden y jerarquía de las operaciones. O sea, en qué orden hay que resolver las operaciones. Siempre primero empezamos con lo que está adentro de los paréntesis o corchetes. Después resolvemos las potencias. Luego de las potencias, multiplicaciones y divisiones. Y por último, resolvemos sumas y restas. Hay que tener cuidado con este orden de las jerarquías porque, por ejemplo, empezamos con un paréntesis, pero adentro del paréntesis hay que uno fijarse qué se resuelve primero. O sea, capaz que adentro del paréntesis yo tengo una suma o una potencia. Ahí yo tengo que elegir por orden de prioridad, voy a resolver la potencia antes que la suma. Pero eso lo analizo adentro de cada paréntesis. Vamos a mostrar esto entonces con un ejemplo. Tenemos que resolver la siguiente operación combinada, que es la que se muestra ahí. Fíjense que tengo acá una multiplicación, tengo una resta y tengo una potencia. Entonces, siguiendo el orden, vamos a escribir, primero debería resolver paréntesis y corchetes. No tengo ningún paréntesis que resolver, digamos, tengo estos paréntesis pero no tengo nada que resolver adentro, entonces voy con lo siguiente en orden y jerarquía, que en este caso son las potencias, o sea que tengo que resolver esa potencia de ahí, que como ya vimos antes es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Y aplicando la fórmula directamente nos queda x cuadrado más 2 por x por 4 más 4 al cuadrado, o sea, esto es el término que antes habíamos llamado A y esto es lo que antes habíamos llamado B. Fíjense que aparece primero al cuadrado, en el medio aparece multiplicado 2 por el primero por el segundo y finalmente el segundo al cuadrado. Esta parte de acá quedó exactamente igual porque todavía no había nada para hacer. Bien, lo siguiente, después de las potencias, sería hacer las multiplicaciones y divisiones. En este caso, la multiplicación de estos paréntesis entre sí, aplicando la propiedad distributiva. Entonces hago x por 3x, x por 4, eso queda positivo. Después, menos 4 por 3x y, por último, menos 4 por 4. Todo lo que está adentro de la parte azul está resuelto acá, x cuadrado, 2 por x por 4 son 8x, x a la
al cuadrado son 16, y el menos lo estoy manteniendo. Esto es importante porque no es lo mismo si yo dejo los paréntesis que si no los dejo, ¿sí? Por eso el menos está quedando afuera y toda esta expresión va con paréntesis. Bien, ahora resuelvo lo que me queda de las multiplicaciones y sigo con las sumas y restas. Acá resolví x por 3x son 3x cuadrado, x por 4 es lo mismo que decir 4x, esto me queda menos 12x. Acá menos 4 por 4 es menos 16 y este menos que dijimos que estaba fuera del paréntesis lo que hace es cambiar todos los signos de lo que está dentro. La x cuadrado queda restando, las 8x quedan restando y el 16 queda restando. Recién en este momento puedo resolver lo que son las sumas y restas, que es fijándome cuáles términos son semejantes, que tengo ahí 3x cuadrado menos x cuadrado y también está 4x menos 12x menos 8x. Entonces, una forma de escribir o de resolver esto es decir, bueno, ¿cuáles son los coeficientes que multiplican x cuadrado? El 3 y el menos 1. Entonces resuelvo 3 menos 1, 2x cuadrado. ¿Cuáles son los coeficientes que multiplican a x? Y tengo 4 menos 12 y menos 8. Entonces hago 4 menos 12 menos 8. Resuelvo eso, me queda menos 16 y sigue acompañando la x. Y finalmente, el menos 16 y el menos 16 también se operan entre sí, me queda menos 32. Una cosa con la que hay que tener cuidado es de siempre tener en cuenta el signo de la izquierda que acompaña a cada número. Tengo que hacer menos 16 y no puedo dejar el menos afuera y hacer 16 menos 16 porque eso me cambiaría el resultado. Una vez que yo tengo una expresión en donde ningún término es semejante entre sí, entonces ya terminé con mi operación combinada.